En la lección anterior estuvimos viendo todas las letras del abecedario y también hice mención de algo que necesitaba un capítulo aparte. Así que me veo en la necesidad de explicároslo porque si no nos encontraremos con situaciones del tipo ¡ay, cómo está pronunciando esto! ¿Pero por qué lo dices así? Así que para evitarnos esto hay que tragarse este coñazo. Empezaremos con los diptongos. Como la mayoría de la gente sabe, los diptongos son las uniones de dos vocales, pero en noruego hay algunos diptongos que tienen unas características muy peculiares a la hora de pronunciarlos. No son muchos, no os vayáis a asustar, pero yo os los voy a ir enumerando. El primero sería este. Este de aquí no se pronuncia ai, se pronuncia ai, con la A abierta que vimos en el capítulo anterior. Esa AE mezclada, así que esto se pronuncia ai. La siguiente se pronuncia con la A abierta y la U francesa. No se pronuncia AU, sino se pronunciaría AU. Siempre se pronuncia igual. Esta de aquí se pronuncia igual que en castellano, no tiene mayor complicación. Se pronuncia OI. Y ahora llegamos a los que tienen ciertas peculiaridades. Este de aquí. EI. Esta combinación se pronuncia AI. Pero hay otras dos combinaciones más que se pronuncian igual. EG y EK. De eje tenemos, por ejemplo, la palabra yai, que significa yo. No se pronuncia yej, se pronuncia yai. Y de la siguiente tenemos, por ejemplo, la palabra seisen. No se pronuncia sexten, se pronuncia seisen, que significa 16. Y luego tenemos esta de aquí, que se pronuncia öi. Pero también hay otra combinación que se pronuncia igual, que es esta de aquí. Por ejemplo, la palabra lögn, que significa mentira. Y ahora nos vamos con los grupos consonánticos. El primero, DT. La D en este caso no se pronuncia, se pronunciaría como otra T. Por ejemplo, en la palabra mitten. La siguiente es la combinación GT. En este caso, la G se pronunciaría como una K. Por ejemplo, en la palabra stikt. En estas dos combinaciones, HJ y HV, la H es muda, no se pronuncia. Por ejemplo, Hjelp y Vuldan. La siguiente combinación es KJ. Aquí empezamos con una de las pronunciaciones que más dificultades nos dan a los españoles o a los hispanohablantes a la hora de pronunciar. Esta combinación en concreto se parece a una sh, solo que en vez de hacer un sonido como de silenciar a una persona, tiene que ser un sonido más. En vez de hacer una S, hacer como una J, echando mucho aire. Es como hacer el ruido de un bicho que está asustado por algo. Es un como un gato cuando está encabronado. Hay una diferencia sutil pero importante entre hacer una y hacer una y otras. Por ejemplo, la palabra champa. La siguiente combinación es LD. En estos casos, la D no se llega a pronunciar como una D, sino como una especie de. Por ejemplo, en la palabra kald. No es kald, es kald. Algo parecido pasa con la siguiente combinación. LG. La G no se pronuncia G. Por ejemplo, en esta palabra no se pronuncia selge, se pronuncia sella. De igual manera ocurre con esta combinación. LV. Por ejemplo, en la palabra hal. No se pronuncia halv, se pronuncia hal. La combinación ND. En la combinación ND, la D no se suele pronunciar. Hay un ligero resquemorcillo de una D, pero no llega a ser una D por completo. Por ejemplo, en el verbo sen. No es sender, es sen. Combinación NG. Al igual que los ejemplos anteriores, la G no se termina de pronunciar por completo, bla 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 bla. El mejor ejemplo que hay para este grupo consonántico sería esta de aquí. Como os podéis figurar, no se pronuncia viking, sino viking. Vamos ahora con las combinaciones con R. Tenemos estas tres: RD, RS, RT. ¿Qué tienen en común estos tres grupos consonánticos? Pues lo que tienen en común, y que también es muy peculiar, es que en estas combinaciones la R suele pronunciarse como una R inglesa. Ahora os lo explico. Empecemos con el primer ejemplo, RD. Esta combinación se pronuncia RD. Por ejemplo, tenemos esta palabra. Esta palabra se pronuncia murd. La R se pronuncia como si fuera en inglés, murd. Aunque con esta combinación hay algunas excepciones. Por ejemplo, esta palabra no se pronuncia burd, se pronuncia bur. La D no se pronuncia en absoluto. Pasemos a la siguiente combinación. RS. Esta combinación se suele pronunciar como una sh. Por ejemplo, esta palabra no se pronuncia norsk, se pronuncia norsk.
Y luego tenemos la RT, que su pronunciación sería muy similar a la ch española. Por ejemplo, esta palabra no se pronunciaría cart, se pronunciaría cart. Pasemos a otros grupos consonánticos. La combinación SJ se parece a una sh, con lo cual esta palabra se pronunciaría sh. La combinación SK también se pronuncia como una sh. Por ejemplo, ¿qué hay más típico de Noruega que el esquí? Pues bien, en noruego no se pronuncia ski, se pronuncia ski. De igual manera se pronuncia también esta combinación SKJ. Para decir bufanda, en noruego no se dice skerf, se dice skerf. Y luego tenemos la combinación TJ, que se pronuncia de igual manera que la combinación KJ. Como por ejemplo la palabra hua. No es shua, es hua. Y ahora voy a daros un bono extra. La diferencia entre vocales cortas y vocales largas. Esto también es muy importante. Una vocal es larga cuando le sigue una única consonante. Por ejemplo, en la palabra mota. Pero si después de una vocal las consonantes son dobles o hay dos consonantes, la vocal anterior se acorta. Como por ejemplo, en esta de aquí es mota. Véase la diferencia entre una y otra. Mota, mota. Y bueno, con esto ya hemos terminado lo último que nos quedaba de temas de pronunciación. A partir de ahora ya podemos ir empezando a aprender más cosas del vocabulario noruego. Así que... ¡ha de bra!